hermanos, a lo mejor voy a sonar muy anticuado con esto, o a lo mejor es una práctica que tú todavía tienes, pero no sé cuántos de ustedes fue la última vez que mandaron una carta. Así, no un email, no una carta por WhatsApp, sino una carta redactada a mano en donde tenías que poner el destinatario, la fecha y empezar a romperte la cabeza de cómo empezar, ¿no? ¿Qué quieres decir y cómo empezar? Y esa era una de las cosas más difíciles de hacer. Poder plasmar, si tú no eres muy docto como yo, o sea, no como yo que sí sé, sino como yo también ignorante, en la parte de la redacción de cartas y la formalidad y el español y el uso del lenguaje y los párrafos y etcétera, etcétera, pues venga, derramabas tu corazón en tus sentimientos. Yo probablemente ya, si Dios lo permite, en julio debo cumplir 12 años de casado, así que probablemente hace 12 años que no escribo ninguna carta. ¿Ok? Y entonces lo más interesante o lo que recuerdo de hace 12 años de hacer una carta era cómo terminabas, cómo llegabas al final, porque lo que querías en el final era que la persona a la que iba dirigida la carta entendiera la intención por la cual la estás mandando y que sepa los motivos. Entonces, para que a mi esposa, en ese entonces novia, le quedara claro lo que yo le iba a mandar, le ponía postdata y le ponía te amo como 30 veces. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero porque también era yo medio cursi. En ese entonces el Señor me fue transformando. ¿Ok? Pero esa era la intención. Que la persona supiera cuál era el tenor de la carta. Entonces tenías que tener una habilidad. Hoy, hermanos, llegamos al final de la carta a los Efesios. Por la gracia de Dios, no recuerdo el tiempo exacto que nos llevó, pero hoy terminamos. Hoy terminamos con las últimas palabras de Pablo en esta carta y la despedida. Así que hemos titulado la predicación de hoy, la exposición de la palabra, en fortalecidos en Jesús o por Jesús a través de la oración y la comunidad. Fortalecidos en Jesús a través de la oración y la comunidad. Y hoy te voy a pedir algo súper especial que espero que puedas lograr mentalmente. Al terminar esta carta me gustaría que nosotros, para poder entender cómo Pablo hace el cierre, nosotros nos ubiquemos como la audiencia original. Es decir, imagina que no hay bancas, imagina que estamos en el piso o algunos estamos parados, imagina que no hay aire, bueno, no te imagines que no hay aire porque hay mucho calor afuera, pero imagínate en la iglesia de Éfeso, para que nosotros podamos entender qué era lo que Pablo quería expresar en estas últimas palabras y qué era lo que nuestro Dios estaba solicitando de nosotros con respecto a quién es Él. Entonces, trata de imaginar esto. Pablo, o la palabra del Señor, mejor dicho, no cambia y permanece para siempre. Entonces, las mismas palabras que Dios infundió a Pablo para la iglesia de Éfeso son las mismas palabras que hoy nosotros podemos escuchar, asimilar, adoptar, amar y obedecer. Entonces, te pido esto. Ubícate como la iglesia de Éfeso. No te imagines que a lo mejor yo soy Tíquico, aunque tengo un nombre muy igual en dificultad, ¿no? Melquisedec, pero no. Imagínate que Tíquico llega con la carta de Pablo y nosotros como iglesia tenemos la emoción de saber qué era lo que estaba. ¿Nadie sabía que me llamaba yo Melquisedec? Algunos sí, pero sí. Sí. Mi abuelo tuvo a bien ponerme Melquisedec. Entonces, y mi papá Yadiel, así que de los dos nunca podré pedir una pizza a mi nombre. Bien, Tíquico era la persona que Pablo había elegido para llevar la carta a la iglesia de Éfeso. Y Tíquico era una persona amada por Pablo, cercana a Pablo. Entonces imagina a Tíquico llegar con noticias de Pablo. Entonces a lo mejor seleccionamos la mejor voz de la iglesia de Antioquía para que todos reunidos en comunidad, la carta sea abierta y sea leída. Claramente no sería mi voz, pero a lo mejor alguien que sí lea, que tenga pausas. Y además había personas, ancianos,
que lo que hacían era explicar cuando había una duda en cuestión teológica. Entonces, para entender el cierre, me gustaría que hagamos un repaso súper rápido de los primeros, de los 5 capítulos anteriores, contando el fragmento del 6. Y más o menos, no son todas, pero hice un conglomerado de las enseñanzas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1. Primero escuchamos a Dios, nuestro Padre, que la palabra Padre para los gentiles era un choque cultural, porque solo los judíos podían llamar Padre a Dios, y ni siquiera ellos guardaban mucho respeto con respecto a ese tema. Sin embargo, Pablo se atreve a describir Dios nuestro Padre en amor a sí mismo, o por amor a su nombre, nos bendijo a nosotros, hermanos, con toda bendición espiritual en Cristo. Precioso sacrificio que Cristo hizo en la cruz, para nosotros fue ganancia. ¿Y qué ganancia? Ser bendecidos con toda bendición espiritual. Eso lo vimos. Número 2, tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos del Señor, ahora a través de la sangre y la redención de Cristo Jesús, nosotros podemos estar sentados a la mesa con Dios. Sin ninguna culpa, sin ninguna mancha, porque Dios ve a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Él nos justifica y nos hace aceptos delante de Dios. Y número 3, hemos sido sellados por el Espíritu Santo después de haber escuchado y creer en el Evangelio para salvación. Y el Espíritu Santo a nosotros nos sirve como garantía de que somos coherederos de las riquezas en Cristo. ¡Qué padre! Ubícate, porque nosotros somos del lado de los gentiles. ¿O alguien aquí es judío? ¡Órale! ¡Qué padre! Bien, pero nosotros, a excepción del hermano, somos gentiles. Nosotros, en teoría, no era la promesa para nosotros. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su plan, tuvo a bien salvar a quien Él quiso tener misericordia. Entonces, ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos, somos hijos de Dios, adoptados, y somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora, Pablo en esta carta hace una pausa que tiene que ver mucho con estos 3 puntos. Siguiente. Y lo que vemos a Pablo haciendo es ¿qué? Siguiente. Orar. Pablo ora. Pablo ora por nosotros, relacionado con lo anterior, para que seamos iluminados, para que nuestro entendimiento se abra y para que nosotros podamos conocer la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Quién es la esperanza de nuestro llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que nosotros hemos recibido en Cristo? Y que nosotros podamos comprender la extraordinaria grandeza del poder de nuestro Dios. Pablo ora por nosotros y dice: no me canso de orar por ustedes, iglesia de Éfeso, para que puedan conocer en profundidad al Señor, para que sus mentes sean iluminadas. Seguimos en el capítulo 2. Perdón, hermanos, tengo una tos medio molestosa. En el ahí está. En el capítulo 2 y 3, Pablo nos dice que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, apestosos, hinchados, inflamados, en estado de putrefacción. Y Dios, por su gran misericordia, por su gran amor, por su gracia, nos trajo de la muerte a vida, gracias a la obra de su Hijo Jesucristo. Y esto no tuvo que depender de ti o de mí, no fue por obras,
fue por su gracia. Él quiso otorgar ese regalo a nosotros. Y no solo eso, sino que además estamos siendo edificados día a día en Cristo a través de las enseñanzas de los apóstoles, de los cuales Cristo es la piedra angular. Y no importa si somos judíos, si somos gentiles, por los cuales hemos sido alcanzados y ahora podemos conocer el misterio del Evangelio que en esa época estaba oculto, pero que a Pablo se le había sido revelado, que somos coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y que participamos en sus promesas. Amén. No sé si te estás dando cuenta de todo lo que hemos estudiado, pero es una riqueza impresionante en poder entender de dónde Dios te sacó y todo lo que Dios te ha dotado. Pero Pablo vuelve a hacer otra pausa y dice, Pablo, oro por ustedes. ¿Y ahora para qué? Para que seamos fortalecidos en el Espíritu de Dios, para que Cristo habite en nosotros por la fe en nuestros corazones y para que nosotros estemos cimentados, y apréndete esto, estemos cimentados ¿en qué? En amor, y logremos comprender todas las dimensiones del amor de Cristo, pero cimentados en el amor. Después, en el capítulo 4 y 5, Pablo nos exhorta a vivir de acuerdo con nuestro llamado, a crecer, a capacitarnos. Jesús mismo instituyó a unos maestros, a otros apóstoles, no lo dije en orden, pero es apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, para capacitarnos a nosotros para servir en el ministerio. Mientras en nuestro proceso de santificación somos llamados a vivir por el Espíritu y a dejar atrás las obras de nuestra carne. Y más adelante, en el contexto de que los días son malos, Pablo nos exhorta a vivir como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. Siguiente. En el capítulo 5 y 6, Pablo nos recuerda que los días son malos en este mundo y por lo tanto debemos actuar como sabios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, ser llenos de su Espíritu para poder reflejar esta nueva vida en Cristo en el contexto de nuestros matrimonios. ¿Se acuerdan esas enseñanzas? Un amor sacrificial por parte del esposo, una sumisión al esposo por parte de la esposa. Lo recuerdo para que les cale un poquito y se les acuerde. Como hijos, a honrar a nuestros padres. Como padres, a instruir en el temor del Señor a nuestros hijos y no exasperarlos, no llevarlos a ira. Y como líderes, dueños de empresas y como trabajadores, dar el trato justo y trabajar como si trabajáramos para el Señor. Perdón. Todo esto, hermanos, en un contexto. En el contexto de que en esta vida, en este mundo pecaminoso, estamos en una constante guerra contra el diablo, contra principados, contra potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad. Y ante esta realidad, Pablo dice, resistan. Resistan. ¿De qué forma? Vístanse en el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado para anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y a lo mejor te lo sabes de memoria porque lo has cantado, incluso te has vestido. Pero ahora, Pablo vuelve a hacer y nos vuelve a llevar a la oración. Pero ahora ya no Pablo ora, sino que ahora nos toca a nosotros orar. Ahora viene una exhortación a partir del versículo 18 y te pido que vayas a tu Biblia. Y dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué si la oración es tan importante, no es parte de la armadura de Dios? ¿Por qué si la oración es tan importante, no entra como una
herramienta o como parte del atuendo de la armadura de Dios. ¿Perdón? Es la manera que nos comunicamos. MacArthur, me gusta la respuesta que tiene MacArthur. Y él menciona, porque la oración es el aire mismo del soldado. Es la esencia, es lo que nos hace seguir. Tenemos la espada de Dios y me gusta que usan la ilustración del peregrino, del progreso del peregrino, en donde Cristiano, cuando iba a entrar al valle de la sombra de la muerte, dice que iba con su espada desenfundada por si cualquiera de los espíritus que estaba ahí se presentaba o algún ladrón y rápido lo matara. Y algunos cristianos andamos así por la vida, creyendo que solo el estudiar la Escritura nos va a ayudar a poder presentar defensa. Y sí, eso es una realidad, pero Cristiano termina diciendo, si todavía así no tuviera nada de esta armadura y todo fallara, tengo un arma más poderosa, y esa es la oración. Y MacArthur dice, la oración es el aire mismo del soldado, es el aire que te permite llevar la armadura. Dice, es la estrategia que cubre todos los aspectos de la guerra que se está librando en el campo espiritual. La palabra de Dios es muy importante, la verdad es muy importante, la coraza de justicia, cada parte es súper importante, pero lo que te va a dar ánimo para seguir es la oración. Lo que te va a dar fuerza para seguir es la oración. Porque entonces, ¿cómo puedo crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo entender todos los misterios del Evangelio? Y entonces no luchar con sentirme autosuficiente y decir, creo que ya lo sé todo. O ya sé suficiente, ya me puedo defender, ya fui a 2 con tus consejos, ya tomé en el seminario, ya tomé el curso de consejería bíblica, ya estudié 5 años de seminario. Creo que ya me sé defender. ¿Cómo entender y tener más conocimiento de Dios no me va a llevar a tener un cristianismo autosuficiente? La respuesta es la oración. Cómo vestir la armadura de Dios y caminar con mi espada. Claro que hay algunos hermanos que tienen la costumbre de tener una espada como de cuchillo untador de mantequilla, ¿no? Creen que con 2 o 3 versículos de la Biblia ya tienen resuelta la vida, porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Gloria a Dios, ese es un pasaje que rige mi vida. Y el otro es Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con esos 2 versos tienen su espadita de este vuelo y van, ahora sí diablo, abáteme, tira los dardos. No, hermanos, pero independientemente del tamaño de tu espada, independientemente del tamaño de tu armadura, ¿cómo vas a sobrellevar en un mundo caído? ¿Cómo vas a caminar ante los días malos sin desanimarte, sin caer? La respuesta es la oración. Vamos al verso 18 de Efesios 6. Gracias. Y lee conmigo. Dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No voy a ahondar mucho en esto porque ya lo vieron el domingo pasado con el pastor Marcial, pero me gustaría hacer algunas observaciones. Dice, lo primero que este pasaje nos hace ver, vamos a aprovechar la pausa que nos regaló, no es Grace, ¿verdad? Perdón, hermanos, les prometo que no estaba yo así. Lo primero que tenemos que entender de este pasaje es, número 1, no hay momento en tu vida que no necesites estar conectado con el Señor. No hay momento en el que tú puedes decir, Señor, dame chance, no me sofoques, ahí voy yo solo. Y mira, y si me va saliendo mal, te metes. No hay momento
de tu existencia en el que no necesites estar conectado con Dios. Cuando Pablo dice con toda oración y súplica, él está hablando de dos tipos de oración. Las generales con toda oración y súplica, las que estás de rodillas específicamente orando para que el Señor obre en algún área de tu vida. Oren en todo tiempo y nada más quiero hacer una aclaración. Orar en todo tiempo, hermanos, no es que vayas por el auto orando. No es que, hijo, no te puedo atender porque estoy orando. Porque la palabra de Dios dice que debo orar en todo tiempo. No seas un poco fariseo. Porque entonces entre el Salmo 1 y Efesios 6:18 no te va a dar el día, porque el Salmo 1 dice que medites de día y de noche en la palabra. Luego Deuteronomio 6 te va a decir que le repitas de día y de noche a tus hijos la palabra, acostarte, al levantarte, al comer. Y luego Efesios 6:18 te va a decir que ores en todo tiempo. Entonces, ¿a quién le cumplo? Bueno, el orar en todo tiempo es vivir con la conciencia de que hay un Dios presente. Muchos de nosotros amamos y decimos conocer al Señor, pero en nuestra vida práctica somos más ateos que el más ateo de todos, que Stephen Hawking. En nuestros 10, 15, 20 una hora de devocional, somos unas personas espirituales y tu esposa en ese momento te pide que hagas algo mientras estás en tu devocional, es la persona más santa y responde con amabilidad. Claro que sí, mi amor, ahora que termine mi tiempo con Dios, comienza mi tiempo contigo. Pero terminas tu oración, Señor, gracias porque me has hablado, ayúdame en esto, en el nombre de Jesús, amén. Comienza mi día. Ahora sí. Comienza lo que es de mi parte, hacer lo que yo quiero. Bueno, si tú vives de esa forma y peor aún, no tienes una vida devocional entre semanas, sino que el domingo es tus 10, 15, 20 minutos o una hora que va a tardar esto, la conciencia de que hay un Dios y no logras conectar el domingo con el lunes, estás viviendo un ateísmo práctico. Porque entonces, cuando venga la dificultad, cuando seas tentado, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? No. Por eso Pablo dice, oren en todo tiempo. Si estoy en dificultad, acudo al Señor. Si estoy siendo tentado, corro y me aferro al Señor a través de su palabra, en oración. Si experimento gozo, si estoy siendo bendecido, ¿qué hago? Doy gracias. ¿No? Imagínate que tu esposa te sirve, no sé cuál sea tu platillo, pero te sirve el mejor platillo que se te antojaba hace rato. Ay, Señor, de verdad, gracias por mi esposa, gracias por mi suegra que le enseñó a mi esposa a cocinar este platillo que tanto me gusta, gracias por tu providencia, gracias por el trabajo, gracias por esta comida, gracias por la familia, gracias, Señor. Y entonces experimentas un gozo brutal. O a lo mejor eres de los que, Señor, gracias por la comida, bendícela, que sea bien para nuestro cuerpo, tremendas 3 tortas de cochinita que estás pidiendo que sean buenas para tu cuerpo, y luego le dices, Señor, y provéeles tú a las personas que lo necesiten. Si vienen a mi casa, que no llamen, tú provéeles. Amén. ¿Notas la diferencia? Orar en todo tiempo tiene que venir de un corazón que está consciente de que Dios está presente. Cuando nosotros pecamos, o cuando muchas veces nosotros pecamos, y sobre todo estamos luchando con pecados que tratamos de ocultar en las sombras, háblese pornografía, háblese mentira, háblese deudas financieras, infidelidad. Tú y yo pecamos de sonsos al creer que nos podemos esconder del Señor, tal como Adán y Eva lo hizo. Ellos pecaron y fueron a esconder, olvidándose de que Dios era el creador de todo. Y no solo eso, trataron de tapar su vergüenza con sus propias hojas. Esas hojas Dios sopla y se iba, y les iba a dar vergüenza otra vez.
Muchas veces nosotros olvidamos que hay un Dios presente y creemos que Dios no nos ve. Creemos malamente que cuando estamos pecando, ahí donde nadie nos ve, Dios dice, ay, fue pecado, vámonos de aquí. Y te abandona, ¿no? Dios ahí está, sufriendo, al lado tuyo, viendo lo que haces, viendo cómo rechazas a su Hijo Jesucristo y cómo sigues los deseos de tu corazón. Entonces la oración, orar en todo tiempo, es que cuando venga la tentación, tú digas, no, Señor, sé que me estás viendo, no voy a caer, ayúdame por favor a no caer. Y responder a través de la palabra. Cuando te relacionas con un jefe, con un cliente, con un hermano, con un familiar, con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo la oración está presente ahí? Al descansar. ¿Cómo la oración está presente al descansar? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 4? ¿No? ¿Nunca les hicieron repetir el Salmo 4 cuando eran chicos antes de dormir? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Ah, sí, porque solo tú, Jesús, o solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero ¿qué tanto al terminar tu día, Señor? Gracias. De verdad, gracias, no lo merecía. Estoy llegando al final de ese día y puedo ver a mi familia, puedo ver a mi esposa, puedo disfrutar que tú me has regalado un día más. Dame descanso para el día que sigue y poder experimentar cada mañana tu amor, como dice el Salmo. Pablo también dice que debemos orar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos ser guiados y moldeados en nuestras peticiones y en nuestros deseos de acuerdo con el Espíritu de Dios. Siempre, cuando estés orando, pregúntate, ¿quién guía tu oración? ¿Lo que tú quieres que suceda? ¿Los deseos, los anhelos de tu corazón? ¿Incluso tu pecado? Nunca se me va a olvidar la historia. Yo espero que el Señor redarguya su corazón en algún momento, pero había alguien cercano a nosotros que oraba para que una persona se divorciara y ella se podía casar con él. Y nunca se me va a olvidar que el día que esta persona se divorció, ella pensó que Dios contestó su oración. A lo mejor dices, ¿cómo se le ocurre? Pero a lo mejor tú estás orando algo, como dice Santiago, que va de acuerdo a las intenciones de tu corazón y por eso Dios no contesta. Entonces, ora en el Espíritu. Ora con perseverancia y súplica. Sé insistente en eso. Y ahora, el objeto en este pasaje, en Efesios 6:18, dice que debes orar, velar con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Ah, ¿quiere decir que entonces no por mí? No. En el contexto de ese pasaje dice que ores por todos los santos. ¿Y por qué crees? Porque estamos en guerra. Voltea a ver a tu hermano de la izquierda, a tu hermano de la derecha. Ellos son militantes contigo. Ellos tienen sus luchas. Cada quien en su realidad, en casa, con sus circunstancias, con su economía, con sus hijos, con su esposa, con a lo mejor la posibilidad de no tener hijos. Cada circunstancia que Dios ha provisto a su pueblo es una oportunidad para buscarlo a Él. Pero eso no quiere decir que no luchemos. Entonces vete hoy ten esa cosmovisión. Hoy está aquí un menso hablando de las estrategias de Dios, nuestro rey, nuestro capitán, para que nosotros soldados vayamos afuera, al mundo caído, y en el momento del día malo, cuando el enemigo aceche y tire los dardos, sepamos cuál es la estrategia. Eso eres hoy sentado aquí. Entonces, que tu oración sea por tu hermano, que tu oración sea por todos los santos. Quiero que reflexiones. Oh, ya te adelantaste bastante. Ah, no. Perdón, yo me atrasé en las diapositivas. Gracias. Reflexiona. ¿Qué tan intencional entonces eres en conocer a los demás?
¿Qué tan intencional eres en compartir luchas y cargas y orar para poder orar unos por otros? No para que los fulanita, ¿sabes qué? Ya cayó el chisme. Ya me enteré qué le pasó a fulanita. Al rato te cuento. Inbox. No. ¿Sabes cuántas personas hemos atendido en esta iglesia porque decidieron un día abrir su corazón a su pastor, a su líder juvenil, a su consejero, y lo que pasó fue que la información se regó? Y en lugar de ser restaurados, fueron destruidos. Tú, aquí sentado, en Familia Antioquía, ¿qué tan intencional eres en conocer a tus compañeros de milicia? Y acercarte intencionalmente y decir, bro, dime algo con lo que, a lo mejor no tu lucha, pero dime algo en lo que puedo orar por ti esta semana. Algo que esté inquietando tu corazón que debemos llevar delante de Dios. Y te voy a llevar a una segunda parte. Si tú no tienes, porque eso es muy común, hermanos, motivos de oración. Los chavos son por la escuela, ¿no? Los adultos son por la crisis, por la salud, generales. Te invito a que seas más específico, porque probablemente si no tienes un motivo de oración específico es que no oras. Es que no estás hablando con Dios y no estás llevando tus cargas delante de Dios. Seguimos, punto 2. Gracias, Alex. Oren también por mí. Oren también por mí. Verso 19. Dice Pablo, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Qué interesante. A lo mejor cuando leemos ora también por mí, parecería que es lógico que debemos orar por Pablo. No vaciles, estaba en la cárcel o estaba encadenado. No estaba en una cárcel físicamente, estaba en una casa que él alquilaba, pero estaba encadenado. La historia nos hace ver en Hechos que él estaba encadenado a un guardia que lo cuidaba todo el tiempo con una cadena corta. A lo mejor esa no era la intención de Pablo. Él había empezado su ministerio y él quería estar libre, él quería estar viajando, él quería estar visitando las iglesias, quería seguir redactando cartas, pero desde la libertad física. Entonces podría sonar muy lógico que Pablo nos pidiera que oráramos por él, porque a lo mejor no estaba en las circunstancias que él deseaba estar. Sin embargo, lo que vemos, la petición de Pablo dice, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca. Y no sé si tú lees esto y no te causa un poco de ruido, pero estamos hablando de Pablo. El vato que antes de conocer a Dios, antes de tener su encuentro con Jesús, era el mejor alumno de los fariseos. Tenía una sabiduría impresionante y que anterior a esto se había agarrado con los griegos, se había agarrado con los romanos, se había agarrado con los judíos, se había agarrado con los gentiles, se había agarrado a Pedro. ¿Y qué estás haciendo, Pablo? ¿Estás pidiendo para que la palabra de Dios sea dada a tu boca? Qué interesante, porque lo que Pablo pide demuestra que no se valía de sus habilidades, de sus dones y mucho menos de su sabiduría. Pablo sabía que necesitaba del poder de Dios, y escucha bien esto, y de la oración de la iglesia para cumplir con su llamado y su propósito. ¿Cuántos de nosotros cometemos el error, hermanos, de que cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, implosionamos, lo ocultamos? Cuando hay una circunstancia difícil, si Pablo decía, oren por mí porque ya no quiero estar en la cárcel, nadie se hubiera quejado. Nadie hubiera dicho, ay Pablo, qué egoísta eres, ¿no? Pero Pablo no está pidiendo eso. Pablo dice, por favor, que la palabra me sea dada cuando ya abra mi boca. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Y cuál era el llamado y propósito de Pablo? Seguimos leyendo. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Para tu tren.
¿Quiere decir que Pablo tenía temor de dar a conocer el misterio del Evangelio? Pues sí, si no, ¿para qué pide que oremos por eso? Si tú ores porque te duele la panza, pues es porque te duele, ¿no? No porque a lo mejor mañana te va a doler. Pablo está diciendo, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, el misterio. Está interesante, hermanos, porque él está predicando el Evangelio a los gentiles. Adivina quién lo está persiguiendo. Los judíos. Y Pablo sabía que mientras más predicaba, más decadente podría ser su libertad. Más fuertes iban a ser sus sufrimientos. Y entonces Pablo pide, no solo que la palabra sea dada de mi boca, sino también que yo pueda hacerlo sin ningún temor. Pablo no niega su debilidad ante las circunstancias adversas. Ojo, estaba encarcelado, a lo mejor en una casa, pero estaba encarcelado. Pablo no niega su debilidad, la debilidad de su corazón, sino al contrario, reconoce que ante el temor en su corazón requiere de la fuerza del Dios Todopoderoso para predicar el Evangelio a pesar de sus circunstancias. Y muchos de nosotros, hermanos, no actuamos así. Verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, por favor, como debo hablar. Oren por mí, porque yo estoy consciente de que es la causa del Evangelio la que me tiene preso. Y estas circunstancias de estar preso, de ver cómo me acusan los judíos, me dan temor. Oren por mí. Oren por mí. Las circunstancias de Pablo no determinaban el objeto de su oración, cumplir con su propósito y su llamado, el avance del Evangelio a pesar de su debilidad y a pesar de sus circunstancias. Hermanos, muchas veces, y yo espero que aunque no creemos ni profesamos el Evangelio de la prosperidad, anhelamos de parte de Dios una vida bien tranquila. Muchas veces anhelamos de parte de Dios comodidad y ajustar el reino de Dios a nuestra medida y vivimos nuestro llamado sentados desde nuestra comodidad. Muchas veces el avance del reino se tiene que ajustar a tu agenda. Tales días sí puedo, tales días no puedo. El avance del reino se tiene que ajustar a tus limitaciones. ¿Has escuchado de personas que, oye, tú serías excelente maestro de escuela de formación? No, yo no estoy preparado, no tengo el conocimiento. Oye, ¿por qué no le hablas de Cristo a tus compañeros de trabajo? No, es que esas cosas son bien difíciles. Eso es para los pastores. El avance del reino se tiene que ajustar a tu crisis y a tu presupuesto. Y muchas veces el avance del reino se tiene que ajustar a tus ídolos. ¿Sabes cuál es la muestra más clara de que estás viviendo en una comodidad? Tus tiempos de oración. ¿Y qué es lo que pides en tus oraciones? Esa es una radiografía clarísima. ¿Quieres saber si alguien está teniendo una comunión real con el Señor? Ponlo a orar. Y ve si se está expresando a su rey o está hablando a un ser etéreo al que dice Señor. Porque muchas veces es muy fácil, porque Señor le decimos al Señor de los helados, el Señor de las empanadas, el Señor de los kibis, ¿no? Puede ser el Señor de los cielos. Pero dile Rey, dile Jesús.
Dile mi Salvador. Muchas veces podemos estar orando, hermanos, que el reino de Dios venga para nuestra comodidad mientras se hace mi voluntad. Venga tu reino, sea hecha mi voluntad. O a lo mejor, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar de un lado nuestras circunstancias y actuar conforme a nuestro llamado? Predicar el Evangelio sin temor para que el reino crezca. ¿Qué tanto estás ubicado aquí, hermanos? Dale la siguiente, Alex. Piensa en esto. Al momento de platicar con otras personas, al momento de enseñar a otras personas, al momento de aconsejar a otras personas, al momento de predicar, al momento de dar clase, al momento de que tú te expreses oralmente o escrito, ¿qué tanto muestras tus momentos de oración? ¿Qué tanta tu oración, qué tanto tus momentos de oración demuestran que estás conectado con el avance del reino? Que estás conectado con que el Evangelio avance, sin importar tus circunstancias, sin importar cómo te sientes. ¿Qué tan conectado estás con la obra de Dios hacia los demás? ¿Qué tanto estás conectado con el amor por los demás? Porque el evangelizar no es ganar almas para Cristo, es el deseo y el anhelo de amar a una persona para que tenga la misma esperanza que tú tienes. Que lo que Dios te ha dado, por eso Pablo dijo primero, las riquezas en Cristo. Por eso hicimos ese viaje, las riquezas en Cristo. Ahora somos perdonados delante de Dios. Eso debes anhelar para tus hijos, eso debes anhelar para tu esposa, eso debes anhelar para tu esposo, para tus padres. Para toda persona deberías anhelar que Cristo haga la obra en ellos. ¿Qué tanto tu oración demuestra que no estás centrado en tu propio cristianismo, sino que estás amando a los demás? ¿Y qué tanto tus tiempos de oración también reflejan que hay una dependencia del Espíritu de Dios? ¿O crees que ya lo sabes todo? ¿O crees que con lo poco que sabes de la Escritura es suficiente para que obres, para que aconsejes, para que enseñes? He estado, hermanos, me ha tocado estar delante de personas en donde le estás diciendo que no, que está llevando un camino de necedad, que ese camino de necedad lo va a llevar a perdición. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo decide no decir nada. No es suficiente. El Espíritu Santo es el que obra para traer de muerte a vida. Por eso lo recordamos también. ¿Qué tanto tu oración está motivada por esa realidad? Que tú no puedes transformar a tus hijos, que tú no puedes transformar a tu esposa, que tú no puedes transformar a tu esposo, que tú no puedes influir en tus jefes, que es Dios el único que puede transformar corazones. Vamos a Hechos, capítulo 28, versos 23 al 31, porque me gustaría que leamos qué es lo que Pablo estaba haciendo mientras estaba encarcelado. Hechos, capítulo 28. Ese no está en la pantalla, te obligo a traer tu Biblia. Versos del 23 en adelante. Y lo empiezo a leer, dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde Pablo se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, escucha lo que Pablo les decía a los judíos. Ve a este pueblo y di, al oír, oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos,
y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepa por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. ¿A quién les está predicando? A los judíos. ¿Por qué estaba encarcelado Pablo? Por los judíos. ¿Qué les estaba diciendo a los judíos? Lo que dijo el profeta Isaías, que ustedes por más que tienen oídos y ojos no ven ni escuchan. Dime si Pablo no necesitaba la oración para que hablara sin temor. O sea, yo me imagino a Pablo diciéndoles, pero por dentro, o sea, que no me haga nada. Pero dice firme. Escucha lo que dice el versículo 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Órale. Ahora vamos a Filipenses 1, versos 12 al 14. Y yo quiero creer que la carta a Filipenses, que fue escrita después de Efesios, es una reacción natural de las oraciones de la iglesia de Éfeso. Y lee conmigo lo que dice Filipenses 1, versos 12 al 14. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Órale, ¿de qué circunstancias está hablando Pablo? De la cárcel, de esa habitación en donde estaba. ¿Y qué es lo que dice Pablo que esa circunstancia hizo? Ha redundado en un mayor progreso del Evangelio. Escucha de qué forma. De tal manera que mis prisiones por las causas de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Verso 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más que valor para hablar la palabra de Dios sin qué. ¿No eso es lo que estamos orando en Efesios? Amén. Tenemos un Dios que sin importar tus circunstancias, sin importar tu debilidad, responde la oración. ¿Por qué no oras? Muchas veces, agarrados de la soberanía de Dios, nosotros decimos: no, hermano, es que Dios va a hacer su propósito. Oremos o no oremos. Creo que no. Creo que Dios instituye la oración como un medio de gracia para que tú y yo, como hijos regenerados, tengamos una participación activa en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Si no, ¿para qué oramos? Si de todas formas Dios va a hacer lo que quiere. No te equivoques. Ve la evidencia. Pablo pide: por favor, oren por mí. No quiero hablar con miedo en mi corazón. Debo hablar como debo hablar. Debo poner el evangelio sin purificarlo. No importa quién lo escuche. Y en Hechos 28 lo vemos. Y luego vemos en Filipenses 1 que no solo Pablo ha logrado su cometido, gracias al Señor, sino que también otros hermanos, testigos de cómo Pablo, a pesar de su debilidad, a pesar de sus circunstancias, dijeron: órale, vamos a darle. Y se animaron. ¿Qué tan intencionales, hermanos, somos ahora en conocer a nuestros líderes, en conocer a tus pastores, en conocer a tus maestros, a cada persona que da clases en células, en niños? ¿Qué tan intencional eres en orar por ellos para que la palabra de Dios sea expuesta fielmente, para que el evangelio avance, para que la palabra de Dios sea predicado? Tus hijos no vienen aquí a que sean cuidados mientras tú estás aquí alimentando. Tus hijos están siendo alimentados juntamente contigo. ¿Qué tanto eres en ser intencional para orar por tus maestros? Para orar por el pastor.
para orar por los líderes. Hemos visto, hermanos, en estos últimos años cómo el pecado ha destruido ministerios, cómo el pecado ha destruido iglesias, porque muchas veces nos olvidamos de que estamos en guerra. Y damos por entendido que los líderes y los pastores son personas que están más allá de nuestro entendimiento y tienen una espiritualidad tal que no cabe en nuestra mente que hayan hecho eso o que hayan pecado. No, no te equivoques. Ve lo que Pablo está pidiendo. Siguiente. Nos despedimos ya. Dale, Alex, gracias. Efesios 6:21. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Hermano, no desperdicies la gran bendición de formar parte de una comunidad que ama y sigue a Jesús. No desperdicies la bendición de traer tus cargas, traer tus luchas, traer tus circunstancias delante del Señor a través de tus hermanos. No hay una experiencia más padre que tú puedas decirle a un hermano, ora por mí. Y tú orar por otros y ver cómo el Señor actúa en cada una de nuestras circunstancias. Porque puse un ejemplo en el primer culto, a manera así breve. Yo tuve que firmar en el hospital si decidían salvar la vida de Fabi o la de mis hijos, las dos veces. Tanto con Elías, el que ya tiene 7, por gracia de Dios, y a Isaías de 3. Y es un poco gacho, no se lo recomiendo a nadie. Pero bíblicamente, si no lo sabes, bíblicamente, la relación matrimonial es hasta que la muerte los separe y los hijos son flechas. ¿Ok? Hay que soltarlos. Entonces yo firmé bíblicamente por mi esposa. Y a mi esposa hay que salvar. Entonces yo recuerdo que cuando en las 2 ocasiones salen mis hijos, el doctor es así de, mira el gordo, y yo así de, ¡y mi esposa! Bueno, todavía falta 1:30 de operación y que no sé qué. Y todo ese tiempo de espera, de no saber noticias de mi esposa, era, Señor, ayúdame, ayuda a ella, ayuda al doctor. Imagínate no saber nada. En esa época no había WhatsApp, no había Facebook, no podía decir Pablo, ya aquí libre. El consuelo que traía saber que era por lo que Pablo estaba pasando, cómo estaba afrontando sus luchas, cómo estaba afrontando su debilidad y poder escuchar cómo Dios hacía lo que hacía a través de la vida de Pablo. No desperdicies esa oportunidad, hermano. Conecta con alguien en la iglesia para que en tu momento de tentación, en tu momento de lucha, tengas un teléfono rojo y puedas decir, hermano, ora por mí, por favor. Y poder contar con alguien para poder ser consolado. Nuestro dolor, hermanos, nuestras pruebas tienen un propósito eterno. La palabra de Dios lo dice. Nuestro sufrimiento, el Dios de toda misericordia y de consolación, nos consuela a nosotros. ¿Sabes para qué? Para que luego tú consueles a otros. Déjame terminar con esto. Jesús ha comprado con su sangre la paz para con Dios. Hoy estamos sentados a la mesa, hermanos, hablando de los negocios de nuestro Dios. Ayer eras enemigo, hoy estás sentado aquí. Puedes opinar, puedes poner tus dones al servicio, porque Dios te dio una silla en su mesa a través de la obra de Cristo.
Jesús compró para nosotros toda bendición espiritual. Su gracia nos capacita, su gracia nos fortalece, su gracia nos alimenta para vivir como hijos amados, imitadores de nuestro Padre. La gracia nos capacita para predicar la paz en medio de un mundo en guerra. La gracia nos capacita para resistir en el día malo. Y la gracia nos consuela para consolar a otros. Yo no sé si sepas, pero Jesús oró por nosotros. Te leo lo que dice. Juan 17, verso 15, dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, hablando de los discípulos, y ahí va a aparecer tu nombre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hoy estás aquí, hermano, amigo, y aún no logras experimentar la paz con Dios, el amor y la fe, no esperes más. Jesús oró por ti. Pablo oró por ti. Nosotros queremos orar por ti. Si tú ya estás disfrutando de la bendición de Dios en Cristo, pero estás cómodo, estás viviendo tu cristianismo desde la silla, esperando que otros trabajen para el reino, ven a Jesús, porque Jesús oró por ti. Pablo oró por ti y nosotros queremos orar por ti. Hermanos, nuestra oración es que nuestras oraciones, nuestra vida de oración, reflejen que tenemos una visión de reino. No vivimos para nosotros. Que nuestras oraciones reflejen que amamos a los demás porque queremos en ellos la misma esperanza que nos ha alcanzado a nosotros. Y que nuestras oraciones reflejen que somos necesitados de Dios, quien nos sostiene en medio de nuestra debilidad y nuestras circunstancias para cumplir con nuestro propósito, el avance del Evangelio. Vamos a orar.